Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Como hoy no voy a poder estar presente en clase, voy a grabar este video en el cual vamos a ver un ejercicio que tenga que ver con estequiometría de reacciones, pero a su vez les sirva a ustedes para poder practicar el tema de nomenclatura y formuleo de sales y reacción de neutralización, cómo se iguala, ¿ok? Vamos a dar toda una cuestión de tipo completita como para que puedan repasar todo, ¿sí? El ejercicio que yo les propongo hacer es, se hace reaccionar 5.000 gramos de ácido perclórico con hidróxido cúprico, obteniéndose una sal y agua. Lo que hay que hacer es escribir la reacción, igualarla y nombrar por las dos nomenclaturas la sal obtenida. Bueno, entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta, que como les acabo de decir, que tienen que tener en cuenta de que va a reaccionar, si es ácido perclórico, como termina en ico, ¿sí? Como termina en ico, el ácido perclórico, como termina en ico, esto va a ser un oxoácido, ¿sí? Luego, va a reaccionar con hidróxido cúprico, hidróxido cúprico. El hidróxido cúprico, no hay ninguna duda, es un hidróxido, o sea, no hay nada extraño que para tener miedo, ¿sí? Es un hidróxido, lo dice el mismo nombre, por lo tanto, esto será hidróxido. Y cuando reaccionaba un oxoácido con un hidróxido, cuando estas dos sustancias reaccionaban, ¿qué era lo que obteníamos? Obteníamos una oxosal, ¿sí? Una oxosal más agua, ¿sí? Todo esto es una reacción de neutralización, o sea, acá no hay otra historia. Esto es una reacción de neutralización. Bien, entonces, vamos a escribir varias cositas. Vamos con el ácido perclórico. El ácido perclórico, ustedes van a ir a la tabla periódica y van a buscar los números de oxidación del cloro. Y los números de oxidación tienen menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Recuerden que el número negativo va a funcionar para un hidrácido, que no es este caso. Y los números positivos van a funcionar para un oxoácido. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes tienen 4 números de oxidación, tienen que tener en cuenta que para, por ejemplo, para el más chiquitito, esto va a ser hipo, el prefijo del metal, del no metal, oso. Si tengo más 3, esto va a ser el oso. Recuerden que hipo significa por debajo de, o sea, el más chico de los chicos, que es oso. Después tenemos el más 5, que es ico, y más 7, que en vez de utilizar hiper, usamos el per. O sea que vamos a tener que poner per ico, el más grande de los grandes. Entonces, ¿qué número de oxidación vamos a utilizar para el perclórico? El más 7. Por otro lado, tenemos que recordar que un oxoácido está formado por un hidrógeno, va a estar formado por un hidrógeno, el cloro y el oxígeno, donde voy a tener un número de oxidación menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno y el cloro más 7. ¿Qué van a tener que hacer? 1 más 7, 8 positivos. Y acá, como tenés 2 negativos, tenés que multiplicar el oxígeno. Para que todo te dé una cuenta igual a 0, tenés que poner un 4.
Y ahí tenés la fórmula del ácido perclórico. Luego, vamos al hidróxido cúprico. El hidróxido cúprico, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir a la tabla periódica y van a buscar el cobre. El cobre va a tener dos números de oxidación, más 1 y más 2. Este va a ser oso y este va a ser ico. Por lo tanto, ¿qué vamos a usar? El más 2. Y recordemos de que un hidróxido tiene fórmula cobre, oxígeno, hidrógeno. El oxidrilo es el hidrógeno, el hidróxido. Vamos a tener el número de oxidación más 2, vas a poner el 2 ahí. Y ya tenés la fórmula del hidróxido cúprico. Bien, una vez que tenés todo eso, lo único que tenés que hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la formulita del ácido perclórico, hidrógeno, cloro, oxígeno 4, que va a reaccionar con cobre, oxígeno, hidrógeno 2. Voy a poner una flechita y acá voy a poner agua. Sumando. Lo voy a separar un poquitito más porque si no, no voy a tener espacio. Entonces vamos a poner agua. ¿Qué ocurre? El hidróxido tiene un 2. Este 2 lo vas a escribir acá adelante. El hidrógeno tiene un 1. Ese es el que va a ir adelante del hidróxido. El hidrógeno tiene un 1, lo vas a escribir acá adelante del hidróxido. Y luego lo que vas a hacer es, el número 2 que tenés adelante del oxoácido, del ácido perclórico, lo vas a multiplicar por el 1 que tenés adelante del hidróxido cúprico. Y 2 por 1 te va a indicar la cantidad de moléculas de agua que se forman, ¿sí? Luego, fíjate que no marqué el cobre y no marqué el cloro y el oxígeno 4. Quiere decir que la sal va a estar formada por cobre, cloro, oxígeno 4. Pero cuidado, yo tengo un 2 acá adelante. Este 2 está relacionado con el hidrógeno para formar el agua y este 2 está produciendo, está realizando un efecto sobre el cloro oxígeno 4. O sea que vas a tener 2 de estos. ¿Y cómo lo vas a escribir vos? Con un 2 ahí. Y ya está escrita la reacción de neutralización de la reacción del ácido perclórico más el hidróxido cúprico. Bueno, ya tenemos la reacción de neutralización. Nos falta nombrar la sal, que es una oxosal, ¿sí? Es una oxosal. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que tener en cuenta para escribir el nombre de la sal? Lo siguiente. Vas a tener que tener en cuenta lo siguiente. Si el oxoácido termina en oso, la sal va a terminar en ito. La oxosal va a terminar en ito. Si el oxoácido termina en ico, la oxosal va a terminar en ato. ¿Ok? Por lo tanto, esa sal, el cobre, cloro, oxígeno 4, 2, va a ser el perclorato. Si venía de ácido perclórico, esto va a ser perclorato. Y lo que tenés que entender es que si el hidróxido termina en oso, la oxosal mantiene el oso. Y si el hidróxido termina en ico, la oxosal termina en ico. Por lo tanto, esto va a ser, si esto era el hidróxido cúprico, eso va a ser el perclorato cúprico.
¿sí? Entonces, acordate, si el oxoácido terminaba en oso, en la oxosal lo vas a nombrar hito. Si el oxoácido termina en ico, la oxosal la vas a nombrar como ato. Pero el ejercicio te pide nombrar la sal con las dos nomenclaturas. Bueno, esto sería en tradicional o clásica. Tradicional o clásica. ¿Qué pasa con stock? Con stock vos lo que siempre vas a usar en stock, siempre vas a utilizar el ato. Siempre. O sea, esto va a ser perclorato. Perclorato. Pero acuérdate que el cloro tiene número de oxidación más 7. Por lo tanto, acá vas a escribir 7 en números romanos. Y vas a escribir el nombre del metal, que va a ser cobre, de cobre. Y recordad que acá vos tenés número de oxidación más 2, entonces acá vas a poner un 2. Y ahí tenés el nombre de la sal en stock. Perclorato 7 de cobre 2. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido esto como para poder repasar. Ahora después vamos a hacer otro, pero nada más que va a ser una sal binaria. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos al ejercicio de estequiometría de reacciones. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta reacción allá. Voy a borrar esto. Voy a borrar eso y vamos a tener dos ácidos perclóricos que van a reaccionar con un hidróxido de hidróxido cúprico para darme un perclorato cúprico o clorato 7 de cobre 2 más 2 moléculas de agua. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a trazar una línea y luego van a leer el enunciado. Dice, se hacen reaccionar 5.000 gramos de ácido perclórico. ¿Qué quiere decir? Que en ácido perclórico voy a poner acá abajo 5.000 gramos. Y me pido con hidróxido cúprico obteniéndose una sal y el agua. Calcular los gramos de sal. ¿Cuál es la sal? El perclorato cúprico. O sea, cuántos gramos, cuánta masa o cuántos gramos, ahí lo tenemos. Y cuántas moléculas de agua se van a formar. ¿Cuántas moléculas de agua se van a formar? Luego, ¿qué van a hacer? Van a colocar, recuerden que los números que tenemos acá adelante se llaman coeficientes estequiométricos y para nosotros van a representar la cantidad de moles mínima que tendrían que ser necesarios para que se produzca esta reacción. O sea, acá va a ser 2 mol, acá va a ser 1 mol, acá va a ser 1 mol y acá va a ser 2 mol. Como yo no tengo que calcular nada del hidróxido, no voy a completar más nada de esto. Lo que sí puedo decir y acordarse que 1 mol tiene 6,02 por 10 a la 23, por lo tanto voy a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido perclórico. ¿Sí? Después voy a tener 1 mol, o sea, 6,02, la palabra mol es 6,02 por 10 a la 23, moléculas o pares iónicos, sería ahí, después vamos a ver más adelante que son pares iónicos de perclorato cúprico, y después vamos a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Bien? Bueno, luego lo que vamos a tener que hacer es ir a la tabla periódica y sacar la masa molar de hidrógeno, cloro, oxígeno 4. Y ahí que vamos a tener que la masa molar del hidrógeno es 1, la del cloro es 35,5, 1 más 35,5 más 4 por 16, que es la del oxígeno, que sería 64. Por lo tanto, la masa molar es 100,5 gramos de esto. Luego tenemos que sacar la masa molar de
el perclorato. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Que tengo un átomo de cobre, que es 63.5, más, acá voy a tener 2 por 1, 2 átomos de cloro, o sea, 2 por 35.5, más 2 por 4, 8 por 16. Y esto nos daría 262,5 gramos. Y por último, el agua. 2 porque tengo 2 moles, el agua sería 2 de hidrógeno más 16, 18 gramos. Dentro de muy poco tiempo yo les voy a enseñar que se pueden empezar a obviar cosas. Por ejemplo, si yo no voy a calcular la cantidad de partículas, ¿para qué? Si no tengo que calcular la cantidad de partículas, ¿para qué voy a escribir eso? Lo voy a obviar dentro de muy poco tiempo. Entonces, ¿por dónde arrancamos con el ejercicio? Muy simple. Acá tenemos gramos, vamos a relacionarnos con gramos. Acá tenemos gramos, vamos a relacionarnos con gramos. Y acá tenemos número de partículas, vamos a relacionarnos con número de partículas. Y vamos a tomar los extremos de las flechas. Es decir, vamos a decir 2 por 100,5 gramos de ácido perclórico van a reaccionar para obtener 262,5 gramos de cobre, cloro, oxígeno 4, 2. Y van a reaccionar para obtener 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora voy a tomar el origen de las flechas. Si tengo 5000 gramos de ácido perclórico, ¿cuántos gramos de perclorato cúprico voy a obtener? Y entonces, muy simple, vamos a hacer 5000 por 262,5 y al resultado lo divido por 2 por 100,5, o sea, 201 dividido 201, y esto me da 6.530 gramos. 6.000, esto me va a dar 6.530 gramos de perclorato cúprico. ¿Y ahora qué pasa? Acá ahora tengo dos posibilidades. O trabajo con los 5000 y los 2 por 6,02 por 10 a la 23, o trabajo con el 6530, que es lo que tengo en la calculadora, ¿sí? Es lo que acabo de calcular y se lo voy a mostrar, ahí lo tengo, ¿sí? Que lo voy a multiplicar por 2 por 6,02 por 10 a la 23, y al resultado lo voy a dividir por 262,5, dividido 262,5, y esto me da 3 por 10 a la 25 moléculas de agua. Y ahí tenemos los dos resultados de este ejercicio. Bueno, vamos a nuestro segundo ejercicio. En esta oportunidad lo que vamos a tener es que se hace reaccionar ácido sulfhídrico con hidróxido férrico, obteniéndose 1,75 mol de una sal y agua. Bien, bueno, vamos a copiar los datos. Vamos a tener un ácido que se llama sulfhídrico, y como termina con hídrico, estamos hablando de un hidrácido. Va a reaccionar con el hidróxido férrico. El hidróxido obviamente es un hidróxido. Ahora, cuando un hidrácido reacciona con un hidróxido, lo que obtenemos es una sal binaria más agua. Y ahí tenemos el otro tipo de reacción de neutralización que puede existir. Vamos primero al ácido sulfhídrico. Cuando quiero escribir la fórmula del ácido sulfhídrico, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el azufre tiene número de oxidación -2, +4 y +6.
Y recordá que al igual que el cloro, el número negativo es para un hidrácido y el número positivo es para un oxoácido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vamos a usar nosotros? El -2. Y recordad que un hidrácido tiene la fórmula de un hidrógeno, no es oxoácido, oxígeno, sino que no tiene oxígeno, o sea que va a ser el hidrógeno con el no metal. El número de oxidación del hidrógeno es +1, el del azufre -2, vas a escribir el 2 y ahí tenés la fórmula del ácido sulfídrico. Ahora vamos al hidróxido férrico. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar y vas a buscar el hierro que tiene número de oxidación +2 y +3. Este es oso y este es ico, por lo tanto vas a tener que usar el +3. Vas a poner el hierro y el oxidrilo, esto es +3, vas a poner un 3 ahí y ya están escritas las dos formulitas. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir el hidrógeno 2 con el azufre más el hidróxido férrico, ¿sí? Que te va a dar la sal binaria más agua. Ahora, el 2 del ácido lo vas a escribir acá adelante, el 2 del ácido. El 3 del oxidrilo lo vas a escribir acá adelante. Luego vas a hacer 3 por 2, 6 moléculas de agua. Y fíjate que lo que no marqué fue el hierro y el azufre. Del hierro también vas a tener 2 hierros. Y del azufre vas a tener 3 azufres. Por lo tanto, ahí tenés escrita la reacción de neutralización de la reacción que produce el sulfídrico con el hidróxido férrico. Ahora nos queda nombrar la sal, ¿sí? Ahora nos queda nombrar la sal. Y para eso vamos a tener en cuenta la regla de nomenclatura donde si el hidrácido termina en hídrico, la sal termina en uro. ¿Sí? El hidrácido termina en hídrico, la sal termina en uro. Por lo tanto, el hierro 2, azufre 3, esto va a ser sulfuro. ¿Sí? El sulfídrico se transforma en sulfuro. Y el metal sigue siendo oso o ico, o sea que esto va a ser sulfuro férrico. Y ahí ya está nombrada en tradicional o clásica. Recordad que esto es en tradicional o clásica. Y en stock va a seguir siendo sulfuro. Esto va a seguir siendo sulfuro. No va a haber necesidad de poner el -2 del azufre. ¿Sabes por qué? Porque el azufre tiene un solo número negativo, por lo tanto no hay que identificarlo. Pero el hierro sí tiene 2 números, y este es +3. Por lo tanto, esto va a ser sulfuro de hierro 3. Y ahí tenés cómo se nombra una sal binaria, cuando tenés un metal que tiene 2 números de oxidación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a borrar y voy a volver a escribir esta reacción química para poder hacer el cálculo estequiométrico. Punto B, vamos a tener el 3 de ácido sulfídrico más 2 de hidróxido férrico, me va a terminar dando 1 de
sulfuro férrico o sulfuro de hierro 3 más 6 moléculas de agua. Y el ejercicio me dice a mí, ahora leo el problema, y me dice que se obtienen 1,75 mol de sal, sulfuro férrico, y me pide calcular la masa de ácido, cuántos gramos de ácido, y me pide cuántos moles de hidróxido, X mol de hidróxido. Que es lo que te dije siempre, escribí la cantidad de moles que son los coeficientes de la reacción. 2 mol, 1 mol, 6 mol. Y como verás, acá no tengo que escribir más nada. Y fíjate, ¿para qué voy a poner cantidad de partículas si no tengo que calcularlo? ¿Para qué voy a tener que calcular la masa molar si no tengo que calcularla? Lo mismo acá, ¿para qué voy a poner la cantidad de partículas y la masa molar si lo que tengo como dato es mol? Acá lo mismo, acá ¿para qué voy a tener que calcular el número, poner el número de partículas si es gramos? Lo que sí voy a tener que calcular es la masa molar de hidrógeno 2 azufre. El azufre es 32 más 2 del hidrógeno, que sería 2 por 1, serían 34 gramos. Luego, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a poner una flechita que vaya de mol a mol, de mol a mol y de gramos a gramos. Y en el primer renglón se coloca todo lo que tiene que ver con el extremo de la flecha. Es decir, arranco por acá, porque acá tengo el dato. Vamos a poner 1 mol de hierro 2, azufre 3. Voy a obtener 2 moles de hidróxido férrico para darme 3 por 34 gramos de hidrógeno 2 azufre. Si tengo 1,75 mol de hierro 2 azufre 3, ¿cuántos moles voy a tener? Voy a tener el doble, o sea, 3,5 mol de hierro oxígeno 3. Y por último voy a tener que puedo hacer 1,75 por 3 por 3,34 dividido 1, que es lo que voy a hacer. 1,75 por 3 por 34, y esto me va a dar 179. X va a ser igual a 179 gramos de hidrógeno 2 azufre. Y ahí tenemos la masa de ácido sulfídrico que se obtiene. Bueno, les dejo este video entonces, espero que les sirva y bueno, que tengan un buen fin de semana y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Chao.